Bienvenidos a un capítulo nuevo. Hoy es un capítulo especial porque he cogido el setup y nos hemos venido aquí a visitar a Tapillín. Lo primero, gracias Miguel por estar hoy aquí, que me he venido más bien a tu casa, así que muchas gracias. Gracias a ti por visitarnos. Y nada, va a ser más bien una charla que yo creo que va a suscitar bastante interés tanto a gimnastas como entrenadoras o incluso a aquellos padres que acompañan a las gimnastas y que no saben nada de qué es Tapillín y qué son los tapices de gimnasia. Sí, es un producto muy específico. Es un producto que yo llevo 28 años en la gimnasia y es un producto que lo estoy descubriendo y sigo descubriéndolo. Obviamente hay una parte técnica, pero claro, hay una parte detrás de producción. Que, bueno, un poquito, ahora explicaremos cómo se hace un tapiz, de dónde vienen y cómo se acaban, para luego llegar y hacer preciosidades como esta, con, aparte de un diseño bonito, sean muy operativos, sobre todo para ese día a día, porque hacéis un deporte bastante meritorio. A mí que me gusta el deporte como filosofía de vida, lo que hacen las gimnastas, en cualquier especialidad, vamos a hablar más de rítmica, es auténticamente una pasada. 15 horas, 20 horas, niñas de competición. Sí. Incluso en una iniciación hacen 4 o 5 horas. Además que cada vez hay más nivel. Hace poco lo hablábamos. Sí, bueno, eso es una evolución del deporte. Yo cuando llegué, siempre lo cuento, los equipos nacionales, yo trabajé muchos años en la Federación Española, los equipos nacionales no tenían preparadora física y no tenían médico en nómina. Figuras. O sea, había figuras que colaboraban, pero no eran figuras... Vale, entonces el tema del deporte en general, no solo ha evolucionado muchísimo. De 28 años, 29, los mismos técnicos. Los técnicos han pegado una evolución tremenda. O sea, ya son especialistas en otras facetas que antes... Bueno, repito. No había tanta especialización, eso está claro. No. Pero bueno, eso se nota. Afortunadamente también, o sea que... nada. Bueno, hablabas antes un poco de tu trayectoria. ¿Qué es Tapillín, así a grandes rasgos, para la persona que esté por aquí despistada? ¿Y quién hay detrás de toda esta entidad? A ver, Tapillín es una marca, realmente. Hay una empresa detrás, ¿no? Pavimentos y tapices técnicos, que ya llevamos unos cuantos años. Y bueno, ahí detrás hay personas que día a día hacemos una labor para confeccionar, vender, asesorar, ayudar, transportar. Hay muchas partes de lo que es una empresa que se dedica a hacer tapices. Yo cuando empecé, que vengo del mundo federativo, acaba mi etapa allí, me tengo que buscar, me ofrecen la oportunidad de empezar a hacer prácticamente como un freelance, un comercial aparte, y yo vendía tapices, empecé por mis conocimientos, contactos, también colaboré con una empresa de maillots, y bueno, vi otra parte del deporte que yo no había visto, porque en el mundo federativo estás dedicado en la Federación Española. Yo llevaba temas económicos y acabé con un puesto de gerente económico. Lo que pasa que en el deporte tu materia prima son las personas y los deportistas y la parte técnica. Esto, como digo, aquí hago moqueta. Allí tienes que el equipo nacional tenga los medios y tenga las personas detrás para que lleguen a conseguir un objetivo que es muy complicado. O sea, el mérito que tiene el alto nivel y la gente que lo hace es prácticamente... no es pagado en este tipo, en deportes como la gimnasia, ¿no? Yo estuve allí muchos años, empiezo mi carrera profesional posterior y bueno, a mí me gusta mucho el deporte, ¿no? Me gusta mucho el deporte como parte de mi vida. Entonces, bueno, pues quizás hubiera decidido seguir por otras vías, por ejemplo, por el tema económico, que es mi profesión, yo soy economista, también soy licenciado en Administración y Dirección de Empresas y por el mundo marketingiano también me atraía mucho, pero bueno, me surgió la oportunidad y me dijeron, oye, tú te pondrías tal. Y lo hice desde un punto de vista totalmente de empezar de abajo totalmente, porque allí era una empresa que se dedicaba a hacer, donde empiezo, a hacer todo tipo de pavimentos. La moqueta,
esto que tenemos aquí, como esta que tenemos aquí, como eso que hay ahí, es un pavimento. Y hay distintos acabados. Esta gente hacía instalación de todo tipo y tenían un producto que era la moqueta. ¿Por qué tenían ese producto? Porque la persona que hizo el Centro de Alto Rendimiento de Madrid, bueno, pues era la persona que empezó con estos tapices en España, ¿vale? En España esto venía antes de fuera, se traía del extranjero. Entonces, a mí me conoce, me dice, ¿tú te pondrías? Digo, bueno, voy a darme como un impasse y voy a probar, ¿no? Porque, bueno, muchos años, 15 años, creía que acababa mi parcela o mi etapa allí. Bueno, empiezo desde la base, desde los dos lados, desde entender al club, entender a las entrenadoras. Sí, porque antes estabas al día a día. En el top de lo que no es muchas veces la realidad de los clubes. Totalmente. O sea... A ver, yo como usuario de deporte, yo jugaba a fútbol sala con mis amigos. Yo he utilizado y he compartido instalaciones. He ido a hacer, yo vivo en Leganés, he hecho mantenimiento y he ido a hacer gimnasio. O sea, a mí me gusta, yo voy a nadar y utilizo una instalación pública. Entonces, yo observo y yo observaba. Y yo he ido a muchas competiciones y muchas quejas que te decían, ahora las entiendes mucho más y el mérito que se tiene, cómo hacen el puzzle para poder dar un deporte, pero y todos, o sea, es como un puzzle que dices tú, acaba la gimnasia, viene el balonmano, los 2 minutos tienes que recoger, tienes eso yo lo entendía, pero no lo tenía, no lo habías vivenciado. Trabajado en el sentido del día a día. Y luego la otra parte importante, que es el producto. O sea, yo intenté entender de dónde viene, por qué, cómo está reglamentado, qué tipos de acabados. Cogí mi maleta y me fui a la Feria de la Moqueta y empecé a conocer la otra parte que es complicada. ¿Por qué? Porque esto es un producto, más técnica. Es un producto que no está inventado. La moqueta no está inventada para hacer deporte. La moqueta está inventada para ir en un domicilio, sobre todo países nórdicos, ingleses, alemanes, o en oficinas, en hoteles, porque es un producto que tiene muy buena acústica. Esto a las 3 de la mañana en un hotel me lo explicó una persona de moqueta, pues que llegues con unos tacones, pues con una moqueta no se oye y con otro producto se oye, ¿no? Y tiene un ese. Luego aísla muy bien también térmicamente. Entonces, pero claro, nosotros no hacemos eso. Nosotros lo que queremos es un producto tal. Entonces, yo sigo la línea de esta gente que trabajaba y empiezo a investigar con cuestiones. Conmigo colaboró Nuria López, que ha sido directora técnica de La Española muchos años, gente técnica por amistad. Yo he preguntado pues, a preparadoras físicas como Mónica, como Magda, luego conozco a gente como cuando compras tu primer tapiz y igual, a Maya, gente que estáis en otra parte que yo creo que es muy, muy interesante. Ya te digo eso como usuario de deporte, que creo que, como siempre digo, la medalla está muy bien, pero para llegar a la medalla hay que hacer muchos pasos, ¿no? Y bueno, hago todo ese proceso, por así decir, de aprendizaje de todo. O sea, desde la parte del día a día del cliente, ¿qué quiere? Porque muchas veces no sabemos, los padres muchas veces no saben lo que les cuesta un club. O sea, yo hablo con entrenadoras todos los días y lo que hacen las entrenadoras, que son, yo siempre lo digo de las entrenadoras y entrenadores, que también hay chicos que llevan muchos años en la rítmica, son madres, psicólogas, directoras generales, gerentes. O sea, desde luego se hacen verdaderos puzzles. Se hace tal. Un club deportivo yo creo, y es una de las cuestiones que ojalá en este país lo entendamos, es yo creo que un bien social muy importante, porque la gente haga deporte creo que es una parte que luego va a repercutirnos. Gente más sana, gente más trabajadora, gente más respetuosa y tal. Y encima en estos deportes concretos, como es la gimnasia rítmica, este deporte eso lo llevan de serio. O sea, yo hablo con muchísimas entrenadoras que montan un proyecto y tiene la cabeza muebladísima. Y yo me quedo alucinado, digo, joder, con esta gente tal. ¿Qué pasa? Que luego eso hay que trasladarlo y transmitirlo para que la gente, en un momento dado, que toma las decisiones, tomen una buena decisión. Por suerte, hay mucha gente
que con argumentaciones, luego explicamos, entramos un poquito qué es, qué diferencias, están empezando a entender que esto es un deporte muy complicado, que es un deporte de muchas horas, es un deporte de alto nivel. Sí, ahora iremos a que es un deporte de muchas horas. Y entonces es un deporte que la gente, como siempre lo digo, las condiciones que tiene el equipo nacional no las tiene nadie. Tiene más mérito la niña que entrena 15 horas en un municipio o en un pueblecito. ¿Por qué? Porque va al suelo, directo, no tienen preparadoras físicas muchas veces, no tienen fisios, no tienen médicos. Entonces, evidentemente, el equipo nacional es tal. Y ahora encima, pues mira, los resultados, y eso es gracias a que hay mucha gente en ese pueblecito. Sí, porque estamos grabando y hace una semana fueron campeonas, o sea, 3 oros que llevaron las tías. Y bueno, y ahora iremos a la cantidad de horas que se echa y sobre todo cómo repercute en el producto en el que tú al final te dedicas. Porque ¿en qué momento, Miguel, decides, o sea, en qué año se funda Tapijim? Año 2017. 2017. Yo, con todo este proceso, yo me doy cuenta que crezco. Pero era de una manera artesanal. Sí. ¿Vale? Era yo con un autónomo. Vale, empezaste 2 personas en una nave. Ese autónomo venía con otro, porque teníamos tanta demanda, que venía con otro instalador, ¿vale? Y hacíamos, pero tapices básicos. O sea, era cortar moqueta, cinta pegada y unas personalizaciones eran, vamos, esto era, vamos, años luz. Eran años luz, pero era un trabajo que, bueno, empecé a ver que había mucha demanda y que la gente agradecía mucho el asesoramiento porque... expender un precio en todos los ámbitos de la vida es, por así decirlo, y en esta época en la que vivimos es muy fácil. Metes en internet un tapiz de competición o un aparato, una maza, tal. O sea, es muy fácil. Entonces, llega un momento que conozco a una persona, que es José Manuel Miguélez, que viene de otros mundos. José Manuel Miguélez es ingeniero, ha sido vicedecano de Minas, es una persona que ha estado a nivel empresarial con muchísimas empresas y, bueno, hacemos amistad porque me veía allí con la nave moviendo... O sea, una persona de económicas y un ingeniero de Minas deciden fundar Tapijim. Sí, sí, y José Manuel me veía bajar la moqueta, porque yo tuve que aprender a bajarla del camión, con el toro, bueno, a cosas que, imagínate, yo llevaba temas económicos... Reinventarse de cero, vamos. De cero, o sea, porque el instalador no estaba allí. Total, y aplicar en realidad conocimientos que ya teníais de cada uno de su mundo, unificarlos para poder dar luz a esta empresa. Y él llega un momento que nos sentamos un día y decimos, mira, tú... hacer instalaciones, céntrate y yo te voy a ayudar en la parte que yo creo que puedo aportarte. Para mí, personalmente, fue una ayuda inestimable, aparte de que profesionalmente para mí es de las personas con más conocimientos que me he encontrado en mi vida, o sea, pero con muchísima diferencia. Y no quiere decir que en el deporte, yo he trabajado muchos años en deporte, y yo me he encontrado gente buenísima en este deporte y en otros. CSD, en el Comité Olímpico, en ADO, o sea, yo he tenido a nivel internacional con la Federación Internacional, con Weissmuller, me acuerdo yo haciendo las Copas del Mundo, o sea, gente muy buena pero venía. Entonces, es una persona que me aporta la parte que yo desconozco de muchos temas. Luego, temas como el diseño, es una persona muy top en eso, entonces, eso que aplica, que muchas veces el tapiz se vende, pero hay que venderlo a alguien. Y alguien tiene que poner su logo porque, joder, este es mi escudo. Son cosas que se lo digo, no te va a restar el valor, al revés. Digo, vamos a aprender de otros deportes que esto lo hacen, esto lo hace el fútbol. El fútbol cuando entran al campo tienen ahí las frases, las lemas, el escudo y ahí el que pisa el escudo, ya sabes, sales. Sería impensable. Pues es lo que te digo. Entonces, empezamos y creamos pavimentos y tapices con la marca Tapijim. La marca es idea de José, donde combina la palabra tapiz y la palabra gimnasia. O sea, es muy sencilla y es que todo el mundo lo conoce, una marca que empieza pues con un histórico de la empresa en labores comerciales, pero por así decirlo, se funda de nuevas. Tal. Ahí es donde empezamos y nos venimos a este polígono. Empezamos. ¿Que dónde estamos? ¿Dónde estamos? Empezamos, esta es una nave que tenemos...
para pintar, esta, por ejemplo, ¿no? Pero tenemos otras 3, pero empezamos en una media nave. Sí, Y porque yo esta no había estado, pero había estado claro, la primera vez en aquella otra. vez, efectivamente. Recuerdo la primera, recuerdo entrar, que ahora diremos No, por y qué. todo allí a pelotón. Y estaban, hay unos tapices que fue como una sensación de, ay, estos tapices nuevos, pintándose, digo, ay, qué guay. Sí, bueno, Una sensación súper chula. es complicado. Y teníais ahí a bastante, o sea, había gente ahí trabajando, porque actualmente, Miguel, ¿cuántos sois más o menos en la empresa? Somos 9 personas, directamente más transporte aparte. Sí. Yo tengo un transportista, Que hay 2, partes que tenéis que externalizadas. ellos todos los fines de semana o entre semana me están llevando tapices por toda España, a nivel internacional. Distribuís a toda España y a nivel España internacional. y a nivel internacional. Nosotros empezamos concentrados en España y hemos ido evolucionando y sobre todo aquí tienes, cuando creamos pavimentos, lo que José aporta es aparte esa parte logística de la instalación, o sea, es un producto muy complicado de almacenar, 4 o 5 metros, traerla, es un producto que el fabricante no lo tiene allí en una balda y te lo trae, no, tienes que traerlo en un camión entero. O sea, nosotros traemos ahora 50 o 60 bobinas porque las agencias de viajes, si no, te destrozan la moqueta. Y si la moqueta ya ha viciado, yo la podría vender, pero yo sé que eso va a ser problemático. Entonces, ¿qué hacemos? Evitamos el problema. Claro, eso es una inversión. O sea, que nosotros tenemos que invertir y en lo que hablamos. Yo, por eso siempre digo, yo no entro en guerras de precios ni en cuestiones. Digo, nosotros tenemos unos costes estructurales que no tiene nadie porque somos el único fabricante con 3 naves en España, con instaladores, 4 personas más una coordinadora en el área técnica, una diseñadora externa que nos ayuda y una persona solo en administración, una parte comercial y una parte de dirección, que es la figura de José Manuel. Sí. Entonces, es un proceso que desde un autónomo que iba ayudando a descargar a eso, pues sí, hemos tenido en estos 9 años una evolución grandísima y pasando momentos complicados. Nosotros hemos pasado una pandemia. O sea, tú imagínate la época de la pandemia. La época de la pandemia, pues además, muchísimas empresas, muchos autónomos de este país se fueron, por 100%. desgracia. Pero Miguel, y ya no solo eso, o sea, ya no de cómo sacudió, sino que es ahora donde quería ir, porque los suelos de los pabellones muchas veces son duros, son como este suelo en el que estamos aquí. No, los suelos están pensados para otros deportes, claro, o sea, no están pensados para gimnasia. Pero quiero decir, si un club ya de por sí, como decíamos antes, tiene muchas veces dificultades económicas para incluso remunerar el trabajo de las propias entrenadoras, después de la pandemia, no sé cómo vosotros la pandemia, los pedidos estaban. O sea, a ver, el tema de la pandemia, yo siempre lo digo, evidentemente a nivel personal, pues como todos, fue un momento de shock. O sea, sí, pero de hecho, nosotros tuvimos una reunión donde una empresa que vende tapices y se cierran todas las instalaciones deportivas cerraba, ¿no? Bueno, pues nosotros, gracias a una idea que se me ocurre, que es esta, hace muchos años, porque sobraba moqueta y digo, joder, aquí y tal. Y yo pensando, digo, joder, ahora ya era padre también, entonces yo decía, joder, ¿qué le compramos que sea operativo? Pues los padres compran en rítmica, compran mayos, compran tal, que son unas inversiones importantísimas. Sí. Compran punteras, compran aparatos que son necesarios, ¿no? Y gracias a que en ese momento, pues, la primera petición que tuvimos fue de 3 chicas del equipo nacional, que fueron Alba, Polina y Noa Ross, que estaban mal. Luego también fue Natalia García, Almu, que daba clases, muchísimas gimnastas, niñas del conjunto, que estaban en su casa. Que yo cuando viene la pandemia, lo primero que pienso es en esas personas, que yo he estado tantos años allí, decir, es que se te acaba el mundo. O sea, una gimnasta que sea, Natalia García yo la conocía, que era una niña. Y yo digo, ya son mujeres y ahora de repente que no hay juegos. O sea, el shock. Pero luego pienso, digo, ostras, y de los campeonatos de España,
la currada. O la que va, que no llega a un nacional, porque claro, compiten en unas comunidades Sí. que hay mundiales como Andalucía, Valencia, Cataluña, Madrid, o sea, que hay un nivelazo tremendo, que son nacionales, o sea, tú vas a un autonómico de cualquiera de estas comunidades, o Canarias, o sea, en todas creo que hay mucha competitividad. Y entonces, ahí es donde nosotros... Pensáis en un formato más pequeño. Un formato más pequeño. Fueron estas gimnastas las primeras, Para una entrenar, ayuda mutua. Para entrenar en confinamiento, quiero decir, durante Totalmente, en el cuarentena. confinamiento. Vale. A partir de ahí, luego estuvimos en ese híbrido varios meses que habrían y tal. Y ahí empieza mucha gente a conocernos gracias a este producto. Muchos clubes, muchas entrenadoras, padres que les sirve, porque claro, es que está en casa la niña y le va a dar, porque lleva tal. Gimnastas que acababan su etapa y era su último nacional y no pudiera... O sea, tú ponerte en la piel de esa gente, pues es complicado, o sea, porque es lo que hablamos. Los juegos se aplazaron, Sí. pero las de un nacional que ya lo dejaron, pues esa espinita la llevarán toda su vida, ¿no? Y bueno, fue como un inicio. Eso nos permitió aprender mucho del producto, de personalizarlo, de los acabados, problemas que te puede dar un tipo de moqueta u otra, un basamento así, ¿por qué? O sea, mucho tal, aparte de lo que te digo, de mucha repercusión mediática. Bueno, de todos modos que yo creo que cuando la vida un poco te obliga a parar, también a nivel empresa, aunque tengas muchos aspectos que dices, ostras, Sí. me están dando por todos los lados a ver cómo salvo yo esta situación, inevitablemente también te hace parar y replantear cómo estamos haciendo a nivel empresarial las cosas para poder también reinventarte, o sea, igual que... Claro, a como nosotros... tú dijiste. claro, o sea, que eso te lo llevas de manera positiva, ¿sabes? claro, O sea, yo lo miro desde ese punto de vista. O sea, el agradecimiento que me hizo... O sea, yo me acuerdo, no daba abasto de atender a gente. Aparte de a nivel a mí me daba igual que el Mini fuera, de aquellas eran casi sin... O sea, era Sí. atender a la gente. Me levantaba a las 5 de la mañana en la pandemia o después para atender todos los eso y tal. Y luego una cosa que ya lo sabía, ¿no? Pero bueno, me mandaba la foto, dándote las gracias. Ya. Con la Esa gimnasta o esos padres, yo decía, en joder, su casa. Claro. Y claro, que te la mande Alba o Polina, pues, joder, se agradece mucho, pero yo valoro mucho esas niñas del club más humilde que puedas encontrarte, ¿vale? Que te mandan esa foto dándote las gracias. Hacemos un montaje, le damos las gracias, o sea, y me acuerdo yo esos días, que eran como 6 o 7 en redes, o sea, era como, oye, que no me habéis... ¿Por qué? Porque los padres aprovecharon para también animarlas. Los clubes lo hacían para animarse y bueno, fue una época que fue muy laboriosa, pero fue muy gratificante. Y al final eso luego te va quedando para luego tomar decisiones en lo que es nuestro. Hemos evolucionado mucho en el tema de los minis y en los tapices, En los grandes. Intentamos también ayudar mucho a las entrenadoras con esas compras, ¿no? El tapiz grande es complicado. Yo siempre lo digo cuando me llaman, un tapiz es una inversión. El problema de un club deportivo es que las inversiones económicas o sea, tú no tienes una inversión económica, no tienes el cash de las niñas de dentro de 4 o 5 años. Entonces, por eso tienes que ir a tu organismo público. Pero hay muchos sitios que no creen todavía. Eso todavía es una de las cosas que creo que este deporte debe mejorar, pero desde el punto de vista positivo, no es crítica, porque yo he estado, ya te digo, en el mundo federativo y la Federación Española está y le exigen para lo que está. Yo he estado en reuniones y digo, muchas veces la gente demonizamos a las federaciones y es que les exigen ir a los juegos y lo del otro día. Que los nacionales, tal. O sea, y luego ya ahí tienes que ir bajando, ¿no? Y yo creo que este deporte, si entre todos vamos mejorando, tiene una base brutal. Es que es un deporte que de minoritario, yo la gente que le llama minoritario no de cero. O sea, es un deporte muy trabajador. Yo siempre lo digo, es un deporte de trabajo, pero minoritario. Un deporte que tiene problemas, o sea, que hay clubes que tienen que cerrar las listas
Sí, 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 sí. Esto es O que no tienen instalación para crecer poder. más, o no tienen un tapiz Eso para eso irse. es un gran problema y O eso es sea, otro melón que daría para otra entrevista. sí, pero, bueno, el tema de las pero instalaciones, vamos, este país no está preparado para instalaciones y tal. Y muchas veces creo que lo que hablábamos antes, que la gente te haga deporte, en general, cualquier tipo de deporte, creo que es bueno para la sociedad. Miguel, Que antes gente- hablabas del tema de que evolucionasteis mucho durante la Claro. pandemia y visteis. Yo lo sé porque es verdad que me habéis asesorado y desde que inicié el proyecto, me acuerdo con ese primer tapiz de 3x3 cuando empecé, con vídeos en casa y a través de la cuenta de Instagram de Me Barrios Coach. Pero sí que es verdad que ahora, teniendo próximamente un tapiz más grande Sí. para, pues eso, tecnificación de verano que haré este año y tal, pues sí que acudí a ti y te dije, asesórame para lo que yo quiero, porque está claro que el mejor Claro. tapiz es el mejor tapiz que tú tienes, pero ¿qué Claro, modelos tenéis? claro, Explícalo así un poco el a problema grandes es rasgos. lo que hemos hablado antes. Lo poquito que viene referenciado en los códigos de ¿Cómo gimnasia funciona? es un tapiz de equipo nacional. O sea, de ahí ya no hay ninguna literatura, no Ya. hay ninguna reglamentación a ningún nivel, que yo creo que si la internacional sabe que hay un deporte, Ya. una especialidad que es gimnasia rítmica, que por suerte la gimnasia rítmica tiene, así como otras especialidades, la cama elástica, tienes que tener una cama elástica, Sí, tienes que tener hay la cosas gimnasia que- rítmica, la estética ahora, que está empezando también muy potente también, porque se ha la metido gimnasia hace estética, poco. la gimnasia son deportes que quizás, como digo yo, lo de esta gala de Asterix y Obelix de las entrenadoras en los clubes, pero son iniciaciones que bien planteados pueden ser sitios. Entonces, al no haber reglamentación, ahí, por así decirlo, vale todo. Entonces, tú te metes en internet, ahora que es muy sencillo, comprar un tapiz. Bueno, tú te das cuenta que todo el mundo tiene tapices de competición. Pues un tapiz de competición que va directamente al suelo tiene que tener unas características totalmente diferentes al del equipo nacional. ¿Por qué? Porque una tarima flotante con un entarimado donde la gimnasta tiene una ayuda, que es Sí. unos tacos o ahora que son muelles, que absorbe el impacto, esa madera, ese contrachapado, eso hace que te lo ayude. De hecho, por ejemplo, tú pones este tapiz con esto ya solo debajo, ya le están metiendo 2 milímetros más. 2 milímetros más en niveles altos, es lo que te digo. Entonces, nosotros actualmente tenemos 4 productos, 4 calidades que van, por así decirlo, en función de las características técnicas, ¿vale? 2, que ponemos la palabra competición, alto nivel de competición. Siempre digo, una tercera calidad, que es una calidad que llamamos entrenamiento, pero vale también para niveles de competición, porque tiene 250.000 hilos, para que os hagáis una idea o te hagas una idea. El tapiz de Ginova del último ciclo olímpico tiene 240.000, 250.000 hilos. Me refiero metro cuadrado, los hilitos que tocáis aquí. Entonces, luego tenemos una más básica, que por ejemplo yo la recomiendo para iniciación. Yo no digo que eso vale para competición, porque es una finita. Entonces, esas son las características que debe tener un club y sobre todo desde el punto de vista de la durabilidad y desde el punto de vista de la salud. O sea, en estas 3 calidades, ¿qué durabilidad, por ejemplo, puede tener? Cuidándolos, que los clubes sabéis, y la gente de la gimnasia, que si me compran uno o lo compro yo, pues a tirar millas 10 años o 15, ¿no? Sí. Con un mantenimiento que lo hacen los clubes, hay desgracias, ¿no? En una instalación. Se mojan, tal, o llega un cafre, ¿vale? Pero lo normal, un club, son moquetas de altísimo tránsito, ¿vale? Para que tú te hagas una idea, en los suelos, este que tenemos aquí tiene una capa de uso de 33. Eso en los suelos es bestial. O sea, están pensadas para no alto tránsito. Un hotel, lo que hablábamos antes, que vas calzado, ahí entras calzado. Las gimnastas no lo van a desgastar el hilo por ir calzadas. Más que no son trayectorias constantes. Sí, pero por eso, o sea, que el hilo, la mayor característica yo siempre hay que combinar un poquito el espesor con la densidad. Entonces, las dos superiores nuestras tienen 400.000 hilos. 400.000 hilos,
tercera calidad 250.000 y la otra 180.000. Yo tengo competencia que vende producto de fibra inferior de calidad por polímero, o sea, composición del polímero, la poliamida es superior y el poliéster es inferior, o sea, eso cualquier químico te lo va a definir, ¿no? Sí. De hecho, las poliamidas se hacen los chips, se hacen las redes, o sea, es un producto complicado. Ahora, de hecho, con esto que está en Oriente Medio, como es lo mismo que se hacen los chips y se han cargado no sé cuántas petroleras donde las hacían, pues se encarece, ¿no? Son productos muy complicados de encontrar, ¿no? Entonces, la poliamida, con esas características y con densidades, tal. El poliéster que te estoy diciendo tiene 120.000 hilos, le ponen 9 milímetros, pero 120.000 hilos, aunque le pongas más espesor, la gimnasta cuando entra al tapiz está pisando suelo. Si el suelo es como este, que es un hormigón, eso es un riesgo físico cuando entrenas 15 horas. Porque, Miguel, hay una cosa que además, cuando alguna vez ya no como gimnasta, que sí, que lo he experimentado, pero digo que cuando estoy en mesa puntuando hay veces que vas a una competición y de repente las niñas hacen como un gesto, también los gimnastas, de ostras, se han quemado. De que te quemas. Claro, ¿Eso luego, por qué pasa? luego también, ¿Por el material o por el desgaste? No, hay hay moquetas. O sea, estas moquetas, a ver, obviamente puede pasar que tú hagas un giro en una moqueta y no deja de ser un rozamiento, eso está estudiado físicamente. Pero yo llevo 1.100 tapices, 4.200... A mí nadie me ha llamado para decirme, porque precisamente yo esto lo he testado con gente de gimnasia. O sea, yo lo que he hecho, ya digo, Nuria López en su momento, entrenadoras, clubes, gimnastas, gente de equipos nacionales, yo he estado con Almudena Cid y, oye, Almu, dame tu opinión sobre esto, ¿no? Sí, prueba y error. Bueno, son prueba y error que yo no quiero que una niña me vengan... Porque es lo primero que te dicen cuando compras, ¿no? De esas que no quemen. ¿Qué ocurre en el mercado? Hay gente que vende tapices, pero también hay gente que compra en fábricas de moqueta. Y la fábrica de moqueta, pues yo no lo voy a criticar, pero estás vendiendo un producto para una persona que va a hacer unos movimientos, va a hacer unos giros, unos deslizamientos que tienen que tener unas características. Por eso, una de las problemáticas que hay es que lo que hablábamos antes a nivel internacional está regulado y ahí pasas unos test y te ponen el sello, pero es no solo esto, con lo de debajo también. Entonces, deberíamos evolucionar hacia una... no a nivel España, a nivel internacional, con una explicación y que las instituciones que manejan este deporte tal. ¿Por qué? Porque luego llega el del ayuntamiento de turno, el técnico de deportes, que es encantador, o la técnica o la concejala, que es un encanto de persona, quiere ayudar al club. Es que claro, es que he visto... Ya digo, pero esto vamos a llevarlo a otros términos. No es lo mismo un utilitario más básico que llevar un coche que te va a durar 15 años o 20 años, ¿no? Yo por eso es muy importante que tenga unas... O sea, que hoy un poco abogas por esa clasificación o homologación a nivel quizás 3 escalones más abajo para que cuando lleguemos al contexto, que realmente es el contexto real, porque es la gran mayoría de situaciones de ese club, quien sea... que pueda, pues, tanto apoyarse que en el mercado es bueno, yo soy economista, que haya oferta y demanda, o sea, oferta. O sea, si hay gente que nos dedicamos a esto, pues, hombre, yo intentaré que sea Tapillín, pero no voy a criticar que Ginnova al revés, y los conozco y son amigos, la gente de Ginnova, de Speed o competencia. Lo que no voy a entrar es, desde un punto de vista, porque a mí me ha pasado, a mí me han traído productos que se venden ahora, y yo los he desechado. Nosotros tenemos 30.000 metros cuadrados al año. 30.000 metros cuadrados al año podría tener un low cost ahí para irme a precio, pero es que creo que sería engañarme a los principios nuestros como empresa primero y yo personalmente, porque vengo de este deporte. Y entonces que me llamara la Marta Barrios de turno y me dijera, sí, me has vendido una moto, macho, porque esto tiene estos problemas. Tal. Y luego yo creo que por eso hay una parte de la gimnasia que hay que todavía desarrollar más, no solo el tema de los que va implícito, es el tema de dar mucha más visibilidad y mucha más al tema físico, las preparadoras físicas, la gente que se dedica a la fisioterapia, porque esa gente va a prevenir muchos riesgos sobre todo. Hay gente que yo
ya te digo, yo no soy técnico ni es el código, que creo que hace burradas. O sea, tú como entrenadora, pues no es lo mismo que saltes aquí haciendo 4 horas al S que ponerle debajo. Bueno, es que tú te vas a tu contexto y yo me lo llevo al que incluso he vivenciado como gimnasta, que yo he tenido la suerte de entrenar en parquet, o sea, que eso al final absorbe mucho más. Eso es clave. Es verdad que cuando te vas a ese ayuntamiento de turno y quieren hacer una inversión porque es un club municipal y bueno, pues te compran, pues es muy difícil muchas veces explicar que es que eso influye directamente bueno, en la salud de la gimnasta nosotros lo también. intentamos. Sí, pero a veces es complicado. Creo que es verdad que con una homologación sería más fácil o al menos con algo que fuese un poquito más reglamentario, porque a nivel de código de gimnasia rítmica ya te digo yo que ahí no aparece absolutamente nada. Claro, pero que es un tema que nosotros como deporte, si queremos dignificarnos y mejorar, pues poner al menos... Yo lo digo, yo cuando hablo con una entrenadora le digo, a ver, dime qué has aprendido tú en los cursos, quedáis unos pocos, ¿qué has leído en el código de qué características tiene un tapiz de gimnasia? Es verdad que no aparece nada, pero Miguel, yo creo que al final, desde mi prisma, veo que mucha gente, pues yo qué sé, se gasta dinero en un reloj, se gasta un dinero en iPhones, o sea, en un montón de cosas que por supuesto pues consideran prioritarias, pero muchas veces en esto es verdad que falta capital, porque eso es una realidad, no hay otra, pero muchas veces desde los clubes no se da la importancia que tiene a un instrumento principal que van a usar todos los días de su vida. Y que si tú coges una amortización, lo llamamos a temas económicos, si tú coges un bien que te va a durar 10 años, vamos a poner un número 6.000 euros, ¿vale? Que encima el club, cuando lo compra, encima fiscalmente el IVA no se lo deduce, que es un tema que es otra de las luchas que yo siempre digo, joder, ayuda fiscalmente a la gente. No hay otros sectores en este país que les bajan el IVA, pues al deporte, tal. Oye, que sí, que yo entiendo que ir a ver un partido de Champions o el club de fútbol, que somos multinacionales de baloncesto, o la Academia Nadal, que ya hay, y por no, al revés, ojalá aprendiéramos de toda esa gente, ¿no? Creo que estos deportes, tal, entonces tú tienes un tapiz de 6.000, lo divides a 10 años, te sale a 600 euros. Yo les hago siempre los números y lo mando en la documentación. Y digo, a ver, si te dura 60, tú tienes, vamos a poner que entrenas 10 meses, que en la competición son 12, pero bueno, 10, 60 euros al mes. ¿Cuántas gimnastas tienes? 60, digo, 1 euro al mes. Imagínate, vamos a redondear, ¿no? 60. Pues 1 euro, yo creo que ningún padre, ninguna madre, ni ningún club te diría, oye, la cuota es que tal. ¿Cuál es el problema? Que tú el euro no lo tienes de la gimnasta del año que viene. Ahí es un problema financiero. No es un problema de que las entrenadoras yo creo que lo tenéis y lo tenéis clarísimo. O sea, porque la mayoría han sido gimnastas. La mayoría, es que, jolín, es que hemos ido, es que el otro día fuimos claro, y ya les dije yo, cuando yo era, a sus niñas, ¿no? Sí. Pues bueno, pues es lo que te digo, o sea, es un deporte que creo que tiene muchas cosas y están en ciertas cosas y hay otras que creo que es fácil de resolver. O sea, yo creo que esto no es tan complejo. O sea, porque dijéramos, bueno, es que hay que hacer una normativa todos los años, como la normativa de competiciones, porque el aro, la pelota, el no sé qué, cambia. Aquí estamos diciendo de regular en el mercado. En Madrid, por ejemplo, nosotros hemos hecho la homologación en Madrid de las 3 calidades superiores. Yo no homologo la 4ª calidad, por lo que hemos hablado, porque creo que el sello de la gente que dice que ese tapiz es de competición, si yo lo pusiera en otro por venderlo, pues seguro que a lo mejor ni la entrenadora podría hasta creérselo. Ya. No. ¿A qué te refieres con la homologación para las personas que nosotros en la Federación Madrileña en Madrid tenemos un acuerdo donde las 3 calidades que tenemos que son van con su sello y ellos mandan un sello donde dicen que ese tapiz es de competición. Bien para que el club lo tenga o para que esa institución, ese ayuntamiento que ayuda en un porcentaje alto,
pues diga, yo quiero algo que tenga sello. Porque la primera pregunta que siempre me dicen, oye, ¿esto va con el sello tal? Yo en mi época, cuando empecé con los tapices, anterior, cuando estaba yo de gerente en el otro lado de la Federación Española ponía el sello. Tenía un acuerdo con la marca que luego empecé yo, o sea, de ahí viene ese conocimiento, y ese acuerdo, pues ya sabías que esta empresa, tal. Yo ya te digo que creo que por mercado, que es sano, vamos a irnos a que todo el mundo entremos. O sea, yo no quiero que solo vender tapillín, ¿me entiendes? O sea, yo creo que tiene que haber una competencia leal y que sea operativa por el fin último. Es un tema médico y de durabilidad. Estas moquetas que te estoy diciendo, por el tipo de backing, porque no tienen hilo, tienen una durabilidad de 2 años, 3 años. Entonces, por eso las refuerzan. Nosotros, de hecho, estamos reforzando, pero ya por un tema estético muchas veces, porque la moqueta se te va... Esta moqueta no va ribeteada, que es un tapiz, porque además está preparada para que esté todo el rato extendida. Es un coste más. Entonces, nosotros ribeteamos. El ribeteado es para que la gente que nos esté escuchando es básicamente que le vas protegiendo todo el exterior. Claro, una moqueta se deshilacha porque esto que está pegado aquí, el backing primario, que es el yute, o sea, el hilo, va pegado a un secundario, que es el yute. Si este backing empiezas a tirar aquí, y eso no es tirar, el día a día llega, de hecho hay unas zonas, te das cuenta que tiene un corte, que es lo que te digo. Entonces, Bidoni, nosotros estamos ya evolucionando precisamente a que salgan ya todos con eso, pero por un tema estético. Pero este tipo, con un buen látex, con un cuidado, no ese es el problema. ¿Qué ocurre? Pues es lo que te digo, tú ves prescripciones que dices tú, otra vez, han sacado de internet, pone que no sé qué, y claro, el del ayuntamiento yo creo que es lógico que se lleve a confusión, que si ponen, ribeteado y tiene sello y es de competición. Bueno, pues pide muestras, yo siempre lo digo, yo mando muestras a todo el mundo. Yo mando un sobre con muestras a todo el mundo. ¿Por qué? Porque es una garantía de que lo que yo primero te voy a vender es eso. Y segundo, para que tú decidas, porque hay veces que tu duda es puramente de desconocimiento brutal. Y es lo que te digo. Entonces, y bueno, y porque creo que nunca, como gimnastas, nunca te planteas, o sea, ves los tapices y hay veces que entrenas en algunos que son tan son antiquísimos, básicamente. Bueno, o sea, es que hay tapices, yo tengo clientes que como el otro día, no, llevamos el anterior 20 años. 20 años, tal cual, sí. No, es que cualquier cosa, por mucho cariño que le tengas, que la tienes en el armario 20 años, pues ya está complicado. Está complicado. Porque antes hablabas de las 3 homologaciones en los 3 modelos, que son pelota, mazas y cinta. Vale. Cinta, digamos que es lo top, ¿no? Luego iría mazas y luego pelota. Tiene una explicación, ¿eh? Eso tiene una explicación y fue de una técnico como Nuria López. Pusimos, ella, porque hay gente que me llama, el padre dice, oye, que es que mi hija hace los aparatos y solo pone aro. No te preocupes, ¿no? Aro, por así decirlo, vosotras que sois técnico, corrígeme, ¿eh? Sí. El aro es más sencillo de enseñar. La cinta es un poquito más complicada. Sí, es entonces, tiene una explicación simplemente de marketingamente asociarlo a tu deporte. Sí, ¿vale? Completamente. O sea, que la explicación tiene. Sí, las dos superiores tienen 400.000 hilos. ¿Diferencias entre una y otra? Pues una es un acabado sedoso, la moqueta que Mónica Ontoria definió como la perfecta para dormir la siesta tal, la que tú tienes en tu centro. O sea, son moquetas que tienen unas características que la que ha hecho este deporte dice, joder, sí, la verdad es que perfecta el tacto, ¿no? La moqueta que tengo en el centro, en MB Training Center, esa me la hicisteis, ¿te acuerdas? Que vinisteis a medir, es una sala donde hacíamos pilates y donde yo trabajo también muchas veces con las chicas a nivel, pues eso, rendimiento físico, preparación física, trabajo de aparato. Y todo el mundo que no es de la gimnasia, cuando entra ese primer, porque a veces estiran allí, y dicen, ¡ay, madre mía, que ahí está la alfombra! Y yo, no es una alfombra. y a todo el mundo le encanta, pero es verdad que tanto el 3x3 que tengo inicial, que escogí, como el de ahí es de cinta. Y la verdad es que es una maravilla.
Es una maravilla. Luego, segunda calidad, es igual, pero un acabado más compacto, ¿vale? Desde el punto de vista de fabricación, de fabricante, es una moqueta irrompible, Sí. ¿vale? O sea, la otra, al ser más sedosa, tienes que tener un tal. Eso, por ejemplo, tú en tu caso lo tienes fijo, pero es que ¿quién lo tiene fijo? Muy poca gente. 3 personas, 4 clubes en España. Muy 5. poca gente. Centro de alto rendimiento aparte, ¿vale? Evidentemente. Entonces, son moquetas que cualquiera de las dos, tal, ¿qué ocurre? Una tiene unas características, que es una moqueta, ya te digo, con un acabado sedoso que parece que vas... Ya la misma moqueta te pones en el suelo y parece que vas flotando, eso te ayuda muchísimo. Y luego a las entrenadoras gusta más por el tema del deslizamiento, Sí. ¿vale? La segunda, que es Mazas, es una moqueta que es muy compacta y es súper duradera y tiene las características, Sí. pero no tienes tan sedoso. Y luego la tercera pelota es como la primera, más tacto, más, pero claro, menos densidad. 240.000, 250. Un Ginova, ¿vale? El Ginova, como he explicado antes, que hay, es un moquetón, pero es una moqueta que está pensada para otro deporte, que es la artística. Porque... Miguel, para los que nos estén escuchando, por ejemplo, para ese voy a poner dos casuísticas. Club A, que lleva muy poquito, se acaba de iniciar, presupuesto muy bajo, pero necesita la adquisición de ese bien. ¿Por cuánto puede llegar a tener un tapiz digno para poder...? A ver, un tapiz, yo siempre pregunto a las entrenadoras, yo cuando hablo, yo procuro hablar extranjero ya más complicado, utilizas Sí. herramientas que todos sabemos, hablar a través de redes o a través de correos Sí. electrónicos, intentas explicarlo, ¿no? Pero aquí a nivel nacional sí que hablamos y explicamos también telefónicamente, el asesoramiento no es solo... Entonces, yo la primera pregunta que les hago siempre les hago dos preguntas, ¿no? Es, ¿qué uso le queréis dar y cuál es el nivel más alto que tenéis? Sí. Y luego, ¿dónde estáis? Y si donde estáis os ayudan a comprarlo, ¿no? Sí, el famoso. Ayuntamiento, concello, ayuntamiento. Sí. Esos son las preguntas, ¿no? ¿Por qué? Porque a mí cuando me dicen, no, yo inicio un proyecto, acabo de empezar, tengo una escuelita que es que he formado ahora mismo Sí. en una zona, ayer me pasó, con una gimnasta de alto nivel, y me dijo, es que estoy en una zona tal. Digo, mira, ahora mismo te va a valer la más básica. ¿Qué problema hay? Que tú tienes que mirar allí. Luego vamos a hablar del tema económico. ¿Cómo te puedo ayudar yo de temas económicos? Pero hay que mirar allí, porque si compras la moqueta hoy, dentro de 2 años, porque eres buena entrenadora, tienes niñas y niños que les gusta la competición, joder, te van a ya demandar y te van a decir, y tú misma ya sabes que esa moqueta es una iniciación, la más básica nuestra, ¿no? Sí. Porque te valdría, ahora mismo te valdría para iniciar tu proyecto. Son moquetas que con IVA te pueden salir 4.000, 5.000, o sea, transporte luego aparte, ¿no? Pero son moquetas que por esa índole. Luego, ya una moqueta como la tercera calidad, que te va a ser ese híbrido y ya te va a valer para muchos años, que es la que realmente más vendemos, Sí. pero por cuestión monetaria, no por otra tal, porque las entrenadoras comprarían las dos superiores, todas, ¿no? Sí, Nos iríamos ya 6.000, 6.000 y algo. O sea, ¿por qué? Porque además damos diferentes acabados, también pensando en el tema económico, que es fundamental. O sea, el tema económico no lo puedes olvidar, y los que trabajamos llevamos muchos años este deporte, es un deporte que sale del bolsillo de papás, mamás, abuelos, abuelas, que seguro que ayudan a que tal, a esas crías, porque encima no es un deporte, porque si tú esquías y trabajas, pues te pagas tu forfait. O vas a jugar al pádel, ahora hay Sí. padres y madres que van a jugar al pádel. Pues evidentemente, aquí la niña que hace este deporte tiene que tener la ayuda del padre, como si el padre va al niño a hacer pádel o esquí, ¿no? Pero aquí es lo que hablamos, es un deporte de menores. Entonces es un deporte que no tiene capacidad adquisitiva el cliente final. En otros deportes... Bueno, es verdad que cada vez se va alargando mucho más la vida de, yo creo que de estas carreras de las gimnastas, porque Sí. se ve como hay gimnastas que van convirtiéndose
pues en personas adultas, funcionales, con Sí. haber finalizado su etapa universitaria o formativa, y se inician en la etapa laboral y mantienen sus entrenamientos, pero es verdad que aún así, digamos que estás en esos Claro, el primeros tema periodos económico donde es el que dependes. muchas veces marca. La otra pregunta que hago es, ¿van a hacerte caso en tus ruegos o lloros? ¿No? Tal. Yo siempre les recomiendo a todos los clubes que argumenten y que lloren, con razonamiento. O sea, lo que no podemos hacer es que me compren un tapiz porque yo tengo... No, eso no vale, porque al técnico de deportes, el del bádminton se lo va a decir igual, y el del balonmano, y el del fútbol, Sí. y el de... Bueno, ya el del fútbol... Tal. Yo muchas veces la gente se compara con el fútbol. El fútbol, me gusta el fútbol, ¿no? Y yo jugaba al fútbol muy mal, al fútbol sala. Pero yo jugaba al fútbol sala y es que en Leganés no había pistas materiales porque éramos tantos los que jugamos al fútbol sala de ya senior. Sí, O sea, sí, no te sí. estoy hablando de como... Yo, es lo que hablamos, un campo de fútbol es una inversión que la rentan porque por ese campo de fútbol pasan niños y niñas todos los días. Sí. Una burrada. Aquí hay uno que son niñas, es solo fútbol femenino, que ha pegado un boom increíble. Está lleno. Yo cuando me voy todos los días a las 5, 6 o 7, o sea, yo digo, ¿cuántas niñas pasan por aquí? Claro, ese número al político gestor le sale. La rítmica, yo creo que puede tener esos argumentos y hay que ir con razonamiento para que te intenten. ¿Que no es este año? Bueno, si no te ayudan con el tapiz, joder, que te ayuden con la instalación, ¿no? Que te ayuden. O sea, que muchas veces la ayuda económica tal. Nosotros, de hecho, ayudamos a muchos clubes con distintos acabados. Pues si la línea, en vez de este tipo pintada, que lleva un coste de mano y de tiempo muchísimo mayor, y tiempos de secado en invierno pues mucho más lentos, ocupación de naves, eso tiene un coste y unos intangibles mucho mayores que a lo mejor poner la cinta de Ginova, las que utilizamos de por ahí, que son cintas que te van a dar durabilidad. ¿Por qué? Porque tú ahora mismo estás en el paso, te lo que necesitas es una herramienta de trabajo, que es el tapiz. Porque la entrenadora y el club necesita tener esa herramienta. Hay muchísimos clubes que entrenan, o sea, yo se lo digo siempre, digo, me quito el sombrero de manera metafórica con lo que hacéis. O sea, hacer gimnasia sin, o sea, es entrenar baloncesto sin canastas. O sea, es un deporte que creo que tiene tanta resiliencia. O sea, coges cualquier historia, las del ritmo que empezaron en una iglesia, las del otro que... O sea, son historias que yo he oído en estos 29 años casi que ya cumplo, que de decir, es que esta gente tiene una resiliencia brutal, y es lo que digo. Pero muchas veces es lo que digo. Y luego, las entrenadoras que muchas veces llevan los clubes, pues claro, las pobres es que no, profesionalmente no viven de ello, no son clubes profesionales, no tienen un CEO allí que diga, vamos a tomar las decisiones. Es decir, que aquí en Madrid habrá 2 o 3 personas que puedan vivir de su salario dentro del club. Pero bueno, no sé si... Yo sí que tengo una percepción, creo, y es que cada vez hay padres que están dispuestos a invertir un poquito más. Sí, yo lo veo con los minis, por ejemplo. La profesionalización del deporte, porque realmente ha ido acompañado. Es que realmente ha evolucionado tanto. Ahora cuando voy a lo mejor alguna vez a puntuar, pues eso, a nivel de federación, vas viendo cómo va evolucionando pues el nivel de escuelas, el nivel de debutantes. Es que cada vez hay más, pero aparte hay más clubes. Antes, digamos, estaban como 10, 12 principales, pero es que ahora hay clubes a nivel de colegio, con nombre de colegio, donde entran en esa instalación educativa y hacen un trabajo pues, estupendo, porque la gente se ha puesto las pilas, porque hay más profesionalización, hay más gente que está dispuesta a delegar un trabajo que no sabe hacer en una persona a que le ayude, que eso es también muy positivo, porque... yo qué sé, si yo quisiese montar un jardín y yo no tengo ni idea de jardinería, pues me contrataría una floristera o un floristero, entonces cosas así. Y eso sí que creo que va evolucionando y que creo que poco a poco pues, ciertas cositas como, en este caso, los tapices, irán evolucionando también. Hay muchos clubes que te llaman los padres, que lo llevan los padres y madres y te llaman y, oye, mira, que estoy echando una mano a la entrenadora, ¿no? Te dice, porque la pobre... Digo, no me cuentes lo que hace una entrenadora. Digo, porque es que en época de competición, digo, ven a su familia y a sus parejas y a sus padres, si son más jóvenes, digo, de Pascuas a Ramos. Digo, porque yo estaba en la Española y viajaba todos los días y yo decía, digo, es que esta gente tal, pero es que ellas llevan
tal, y Sí. luego llega el día a día y el entreno diario, que acaban a las 10 de la noche, a las 9, porque son, claro, te tienes que adaptar a los Sí, sí, horarios sí, sí, de sí. tal, ¿no? Esto no es un, bueno, trabajo por la tarde y me voy a echar el pádel por la mañana. No, no, es que la niña acaba el cole a las 5 de la tarde, a las 4, o sea, que muchas veces tiene que adaptarse. Entonces, en ese aspecto sí que hay muchos padres, yo sí que ¿Tú estás notando gratamente... un incremento Sí, de sí, pedidos a de gente, y nivel...? además que no te preguntan y dicen, no, no, si a mí lo que me interesa es el precio. O sea, ya te digo, yo hablo con todo y yo se lo digo, mire, valoren mucho, yo siempre se lo digo a todos los padres y madres, a sus clubes y a sus entrenadoras, digo, porque están haciendo una labor que creo, yo soy padre también, mi hijo hace atletismo, ¿vale? En Sí, Leganés. Y yo se lo digo a las entrenadoras, entrenadores, digo, es que me estáis ayudando a formar a mi hijo sí, 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 sí. en una serie de valores que yo tal, digo, mira, luego si mi hijo hace bien el salto de longitud, pues y le gusta, pues ya sabe lo que va a tener que hacer, trabajar mucho. Bueno, es que yo creo que el tema de valores y dentro del deporte va inherente. O sea, Claro. a mí en mi casa siempre me lo han inculcado, pero vamos, yo Sí, creo pero que yo creo con que todos los socialmente sí hemos deportes... tenido y se va viendo. Yo los minis, que hablo Sí. directamente con las padres y madres, tal, veo que tú le explicas y te vas dando cuenta y digo, mira, por este se dejan asesorar, mire, por 20 euros más, vaya a ser una calidad 400.000, que esto es una casa, pero mañana el día que deje la gimnasia, esto es un recuerdo. Y a lo mejor hace hockey y le vale para hacer una pequeña prepa o Ya. algo que es operativo. Que si mañana Sí. pones aquí unas mancuernas y caen, no estás cargándote el suelo de tu casa. O las mazas, que hay padres que me dicen, joder, con las mazas, que el vecino me va a matar. Bueno, pues eso son cosas que te vas dando cuenta que van mejorándose mucho. Ya te digo que hay de todo, como dice el refrán, ¿no? En la viña del Señor hay de todo, Sí. pero yo sí que lo he notado. Yo sí que he notado, sobre todo esa parte, porque las entrenadoras lo llevan de serie. Pues me alegro que, por un doble motivo, me alegro por mi deporte, que cada vez haya más gente que Sí, invierte dentro del mismo, y me alegro también por Tapillín, al final. hombre, a básicamente. nosotros nos da, a ver, yo siempre digo, el mini es una idea que se me ocurre que es súper gratificante porque es un mini cada gimnasta, Sí. ¿no? Y cada gimnasta pues son 4.200, o sea, 1.100 tapices de momento, que ya llevamos muchos, es mucho agradecimiento. A mí cuando me mandan el vídeo abriendo el tapiz y te dan las gracias, simplemente por tener un material para trabajar, las entrenadoras, o sea, te dan las gracias. Sí. Eso llega un momento que a nivel personal, como empresa, no, o sea, yo se lo mando a mis chicos, lo primero, ¿no? A mi gente, decirle, mira, que estáis haciendo esto, estos son personas, o sea, que son cosas que son productivas y que ayudan a ir mejorando un deporte que creo que el techo se lo marca el mismo. Yo creo que la gimnasia y la rítmica en concreto, por el tema de las instalaciones, porque Sí. otras gimnasias, lo que hablábamos, es más complicado. Poner unas anillas con un pórtico es complicado, por eso tiene mucho mérito la Sí. gente que lo practica. Y dificultad, porque claro, no todos los municipios apuestan por una instalación fija, ¿no? Pero la rítmica es que como dices, en cualquier cole, en cualquier... Yo estoy conociendo la geografía Sí. española. Gracias a la gimnasia. Gracias, o sea, yo me quedo alucinado, un Hay pueblecito... padres que también, que están conociendo la geografía bueno, madrileña aparte, gracias aparte. a la gimnasia. Bueno, eso es el Eso tema sí. de las competiciones. Pero Yo bueno. siempre digo que hay que dar un día el clip para que esos padres, madres, acompañantes, hermanos, no sé qué, tengan algo que... Yo siempre lo digo, yo voy a una competición de gimnasia. Sí. Joder, pues vamos a poner ahí gimnastas, vídeos... tú vas a ver el fútbol y ¿qué te ponen? El vídeo, el gol del año pasado, el no sé cuánto, los ves entrenando... O sea, creo que nos queda... El problema es económico, obviamente. Sí, Si pero tú- bueno, Miguel, yo creo que ahí yo- también, incluso dentro del fútbol, que antes hablábamos, no es lo mismo gente que pueda estar en primera o en segunda, incluso dentro de primera y segunda hay muchísima diferencia entre esos Total. clubes deportivos y lo que te puedes encontrar en categorías inferiores de esa misma Claro, entidad. O sea, evidentemente yo me refiero, al final- pero yo me refiero a cuando hablamos de un campeonato, Sí. joder, Te yo refieres es a ambicioso, campeonatos esto es top. como me hablan de Tapillín, ¿cuál es tu techo? El mundo. O sea, yo voy a vender en todo el mundo, ¿pero por qué? Porque esa necesidad la hay, es que a mí me piden cosas de Sudáfrica, piden cosas de Australia, mini tapices, que es el coste tan grande de enviarlo, tal.
pero un día daremos con la tecla. Yo estoy trabajando para eso. Ya. ¿Para qué? Para que en Alemania, pues si el coste del transporte, yo no quiero que la agencia no gane, yo encantado, pero, joder, si puedo mandar 3 Sí. o 4, como hago a Canarias o como hago a otros sitios, y le abarato a esos padres, a sus madres, tal, como lo hago con los clubes. Sí, Si sí, te lo sí. puedo llevar y lo comparto con otro, o me lo paga un ayuntamiento porque va en el precio y te ahorro ese dinero, Pues pues súper eso bien. lo invertís en la preparadora física, en la entrenadora, en comprar otros materiales que necesitáis, o en las competiciones, que sé que hay muchos clubes que apoyan Sí. con todo eso, ¿no? Bueno, hay muchos clubes que también utilizan esas competiciones para ir poco a poco sacando... Bueno, lo primero para que puedan todas sus gimnastas rodar dentro Claro. de una competición. En segundo lugar, para dar promoción al club. Pero también para ir poco a poco, que antes no era tan así, pero poco a poco con las inscripciones, pues si te quedan 300 con cada torneo, pues al final ir pudiendo hacer fondo para hacer frente a una compra de tapiz. Esa es una cuando cosas de me a muchísimos clubes. Sí. Dice, no, vamos a hacer un evento en el S, vamos a poner una barra, o sea, para comprar el tapiz. O sea, por eso tiene mucho mérito, lo que se hace, porque son padres, madres, Lo hacen los un poco clubes, las para entrenadoras que se recaudar. reinventan. Claro, yo de hecho con muchos A través de les digo, mira, yo te rifas y ayudo, yo todo. que sé, aunque sea, te regalo un mini, lo sorteáis, en vez de que te ayude el del jamón y sorteas un jamón, sortea un mini y luego lo personaliza. Si no lo quieres con tu logo, luego me lo mandas y te ponemos el nombre o lo que sea. ¿Por qué? Porque es también darles el agradecimiento de la confianza y porque yo sé de dónde sale. Al final. Yo también soy padre de un deportista y entonces creo que si entre todos echamos una mano, mejor nos puede ir. Y luego, pues lo digo, con los ayuntamientos, pues no le damos importancia, pero para ellos el que vaya, el logo del pueblo, pero no porque el técnico de deporte porque normalmente suelen ser gente maja, hay gente, que quiere ayudar al deporte, pero llega un momento que dice, pero es que esto lo deciden los de arriba, y los de arriba tienen que venir, pues no te preocupes, por eso nosotros personalizamos, vamos, tapices de todo tipo, Bueno, hay marcas, muy chulo, ¿eh? hay marcas, mira, ahora poco a poco van acercándose. Yo siempre lo digo, mira, por ejemplo, pues si hay, porque esto funciona así, 2 madres o 2 padres que tienen empresa y conocen a no sé quién y alguien puede dar 500 o 1000 para el tapiz, joder, vamos a ponerle el otro día Hard Rock Café, que tú dime Hard Rock, lo que implican unas chicas del Club Abel en Palma de Mallorca. Bueno, hay unos padres y unas madres, se lo han currado y han puesto, pues seguro que les han ayudado en una parte. Que hay que ponerlo, eso, no te preocupes por eso, hombre, ¿vale? Que hay que ponerlo. ¿Por qué? Porque creo que eso es una manera de atraer esos recursos que te puedan servir para tener tu herramienta como club y seguir creciendo. Yo, por suerte, las llamadas que me hacen clubes es porque necesitan otro tapiz o porque tienen una escuela en otro pueblo que han abierto. Y que eso no es sé qué. positivo. O sea, y me quedo alucinado, o sea, ya te digo, yo tengo pues, todos los mejores clubes españoles y me quedo alucinado. Yo digo, joder, sí. Hay que darle entre todos, o sea, yo el primero, o sea, como empresa, o sea, yo muchas veces intentas, pues es lo que te digo, porque luego hay concursos públicos, la administración pública, cómo funciona. Sí, porque hay partes de los clubes que van por entidad pública y otros que ya tienen una parte privada. Claro. Un club elemental no es lo mismo que un club privado, pero bueno. Total. Pues la verdad es que este tapiz ha quedado súper chulo, chicos. Hombre, tienes un logo bonito. Es muy chulo. Eso ayuda, pero para mí es que cada logo es bonito. Y hay una cosa que me emociona un poco, te voy a decir, porque... bueno, sí, ahí aparece la cuenta de Instagram, que fue donde empecé con todo el proyecto, que hubo un momento que ya te conté que en mi vida, que yo también estaba en la parte económica, en la parte muy de gestión, más financiera, y no me iba mal, y decidí un poco salir de la zona de confort y, bueno, pues empezar este proyecto, volver a la universidad a estudiar, que, jolín, al final menudo viaje está siendo. Bueno, pero la gente de gimnasia, te lo he dicho antes, o sea, sois gente, yo se lo digo a los padres y madres, digo, yo de verdad me quedo alucinado, porque hablo con ese perfil, o sea, la gente, los clubes, entrenador, del nivel de la gente. Hay mucha disciplina, hay mucha No, pero que es gente, que digo, no sé, o sea, genérica, gente que trabaja en ayuntamiento, o sea, digo, ojalá tal, porque al final luego, pues la gente luego, pues llega un momento en su vida
que el club, como tú dices, llega un momento que dices tú, ya, tu pareja te dice, ya, o que te quiero ver. Sí, la vida va cambiando, pero bueno, también lo que te decía un poco, que al final ver ahí el logo del centro, que es de mi propio centro de entrenamiento, donde estoy desde mi punto, desde mi perspectiva, tú de la tuya, desde el lado de los tapices, del material, tal, intentando pues ayudar y contribuir a esa profesionalización del deporte, que no es más que al final vienen gimnastas, pues eso, del club A, B, C, o sea, de los mejores, de los que acaban de empezar, gimnastas que llevan muy poquito, y es ayudar a que todas puedan tener una formación un pelín pues, más específica, o que puedan tener una prevención de lesión o desarrollar un trabajo de fuerza que en el club no tienen tiempo, no tienen capacidad, y es muy gratificante. Entonces, la verdad es que me encanta. Sí, hombre, cada mini y tal. Y bueno, y tenemos más proyectos, queremos hacer... Bueno, vamos a hacer otro con más gimnastas, las figuras, con gimnastas top, actuales, más actual con las nuevas, porque esto es un deporte que la que estaba, ahora como dices tú, tienen una longevidad mayor, sí, pero es un deporte que está en continua evolución, y entonces... Sí. Pues cuando yo empecé la GI, pues estaban las que estaban en el equipo nacional de aquella. Ahora pues las ídolas pues son las campeonas, sí. Alba, de todas las van chicas, Lucía, todas las que están en el equipo nacional, las internacionales, pues yo qué sé. Yo hacerle, por ejemplo, el mini en una colaboración a Nikolova, que tengo la foto de Nikolova, que es un encanto de cría, o sea... Pues es lo que te digo, el otro día me decía un señor de extranjero, dice, no, es que quiero que vaya su nombre. Digo, mira, es que su nombre es suyo. Digo, pídale que yo no voy a usarla, tal. Y queremos hacer hasta cositas, que eso ya es tema más, meternos en tema de diseño, con hacer algo más, incluso más personalizado todavía aún, que es con tu figura. O sea, tú como gimnasta tengas tu, no sé qué. Para mí son proyectos que estamos poco a poco, vamos mejorando los aspectos, porque os comentaba antes, ¿no? Aquí el problema de la logística es brutal, el tema de las fábricas, todo esto que hay, el ruido, pues a nosotros derivados de productos como la poliamida, pues el transporte, y lo que digo, bueno, intentamos seguir reinventándonos para poder llegar a la demanda que cada vez es mayor. Yo espero que tengáis muchos mini tapices por allí, que muchas gimnastas puedan disfrutarlo, y sobre todo porque es algo que siempre a una gimnasta le va a hacer ilusión. Y nada, yo mini tapiz, ya te digo, estoy como una enana, estoy deseando probarlo, y nada, y lo sortearé en las tecnificaciones de este verano. Pues que son tercera, cuarta semana de julio y última semana de agosto, donde básicamente pues espero poder ayudar a seguir formando esas gimnastas, que pues aprendan. Seguro. Un día, ahora podemos incluso, un día que tengas a todas tus chicas y chicos, si tienes allí, ir con nuestros instaladores y hacer alguna cosa bonita. O sea, por ejemplo, hay un desconocimiento brutal, ¿cómo enrollar la moqueta? La gente no sabe que la moqueta hay que enrollarla en contra de pelo. Miguel, entonces... ¿cómo es esto? Esto es un buen melón, porque esto sí quedaría para, vamos, porque muchas veces, además así, con el... No, mira, yo estuve, no voy a decir el club porque son amigables. Y fui un día a llevar un tema que me habían pedido y fui allí y de repente llevaba unos carros de estos de maderita que se pueden comprar en cualquier centro tal, y les dije, mira, o sea, se tendría que enrollar así. Y lo primero, sí, aquí, sí. Está... Y lo primero, nosotros de hecho va marcado siempre. O sea, ponemos inicio y ahí tienes que poner el tubo. O sea, no tienes complicación, ¿vale? Entonces, coge y llego yo allá al ese, y bueno, de repente veo a una que era súper grande y 4 peques en el otro lado. Bueno, la grande, claro, tirando más que las 4, de una esquina, yo digo... Y yo digo, me está llamando para cómo mejorar, y digo, pero me estáis dando una masterclass de cómo no hay que hacerlo. Las cogí allí con cariño, digo, mira, esto hay que enrollarlo así, no sé. Yo sé que es muy complicado. O sea, eso es muy, Miguel, porque hay veces que vas a toda leche, porque te toca que no, y que está el baloncesto allí, sí, que es muy grande además, y dice, oye, te falta un minuto, ya te está mirando y, ya te está mirando, y tienes a los otros botando la pelota. Sí, efectivamente. Entonces, es un tema que bueno, que todo lo que pueda facilitarse en ese aspecto, pues encantados, y sobre todo hacerlo con gente
del mundo real, de la gimnasia, Sí. porque mis instaladores, o sea, yo me pongo a ayudarles y yo mismo a la mitad del rollo tengo que volver con él. Miguel, aprieta más, porque ellos Sí. van jugando con la... Es una cuestión de fuerza, Sí. muchas veces más maña que fuerza. Sí. ¿Qué ocurre? Pues lo que hablamos, si le das con el pie no apretas. No. Entonces, si le das con el pie, al revés, te estás cargando, pues estás haciendo cosas, estás arrugándolos, tal. Luego, un tema muy interesante es que las instalaciones no están rectas. Entonces, las moquetas, aunque tú creas que está recto, no tiene la planimetría. Entonces, Ya. 1 milímetro, que siempre hay unas tolerancias Sí. en cualquier pavimento, hace que la moqueta, si tú la vas a enrollar en una zona que es a lo mejor una hondanadita Sí. o tal, hace que se te vayan arrugando, que te cueste el triple. O sea, Ya. son cosas tal. Nosotros en las naves sabemos las zonas perfectamente Sí. para los mueves atrás, tal. ¿Qué ocurre? Que esto es una... Lo que hablamos es una cuestión, ¿no? Yo cuando empecé con esto decía, joder, ¿por qué no ponemos rollos de 2 metros? Más fáciles de mover, más baratos trasladar. Ya, Porque... sí, Y porque dice, tenéis digo bobinas porque de dice, 3,5 y de... hay 3,5, 4, la tradicional 4, 4, 2, 4. El motivo es que se aprovecha el de 2 metros para otro tapiz Sí. y abarata. 3,5 utiliza la de 4 y se corta. Y luego tenemos en formato de 5 las dos de arriba que son 4,60. Dos uniones. Yo siempre lo digo, es más grande, sí, pero tienes una unión menos. Sí. Una unión menos a largo plazo es menos Mejor. guerra. Tal. Y luego las instalaciones no están preparadas con los almacenes. Ya. No se tienen. Luego Ese es un se problema llevan grande. y luego no, es que no vamos a hacer la exhibición en no sé dónde. Ya. El lunes, foto, es que la han metido con el toro y han hecho una Ya. tal. O sea, nosotros damos solución a todo eso. Claro, cuando la revientan, no la revientan, Ya. pero es posible. El otro día un club me manda que habían hecho una exhibición las de patinaje, habían montado y una bobina completamente reventada. O sea, que son cosas que muchas veces creo que tenemos que un poquito, eso, explicarlo bien como deporte. No el de los saberes. Yo te lo puedo decir y te lo puedo pintar y te hago 10.000 vídeos. Pero si luego las niñas no lo hacen. No lo hacen. O el del ayuntamiento lo tiene que entender, porque a lo mejor eso, pues alguien de mantenimiento puede echar una mano y no es tan complicado. Ya. ¿No? O sea, que hay de todo en esta. Hay gente encantadora en las instalaciones y gente del deporte, la mayoría. O sea, que te puedes encontrar gente que dirá, a mí no me pagan mover Ya. un tapiz de gimnasia. O sea, yo, si estuviera en una instalación deportiva ayudaría a todo el mundo, me daría, porque Sí. estoy ahí, ¿no? Y bueno, pues es lo que digo. Y creo que eso son cosas que tenemos que ir mejorando para darle un poquito esa ayuda a la gente para que tenga una herramienta más operativa, por lo que hablamos. Yo he estado en instalaciones, yo vivo en Leganés, la masterclass que dio con el Club Olina, y entraban detrás, estaba firmando una gimnasta olímpica, firmando a las niñas todas, pues imagínate, Sí. con sus caritas, las madres encantadas, los padres encantados, allí, claro, estaban viendo a una top, o sea, Sí. y encima encantadoras, ¿no? Como son todas. Y dices, y llega uno con los avioncillos esos, oye, que acabéis. Ya. Y yo le digo, oye, mira, que estás con una amiga, que no te va, que son 2 minutos, que mira que son niñas, que están con su ídolo. Ya, pero es que, o sea, que eso lo vas Ya. a tener y por desgracia, Sí, eso es un es tema así. social, eso es un tema social. Pero yo creo que como deporte tenemos que valorar todavía más y vendernos mejor, en general, todos. O sea, creo que eso es nuestro futuro. Y ya te digo que yo he estado arriba y en temas federativos y creo que queda mucho a todos los niveles. Pero el día a día es muy, muy importante. Eso luego ya es consecuencia. Lo de arriba muchas veces hay que empezar por abajo. O sea, ir subiendo. O sea, que la gente sepa que es un tapiz, que la gente sepa que es una preparación física top, que sepa... O sea, yo creo que eso te va a dar tal, porque yo voy a la reunión de mi hijo de inicio de temporada y ahí habla una chica que es nutricionista, habla un chico que es no sé qué, y yo digo, no tengo ni idea de atletismo, pero hostia, o sea, Ya. los chavales, gente profesional, y los findes están ahí desde las 8 de la mañana, que es la primera prueba, hasta las tal, o sea, que muchas veces al menos dale las gracias, ¿no? Sí. y tal.
Y eso yo creo que si entre todos, tal, y por eso yo creo que este deporte, como tiene buena gente técnica, creo que lo puede conseguir. Claro, si la gente técnica tiene que hacer de mujeres orquesta, es complicado. O sea, yo si tuviera que vender tapices, hay gente que me pregunta, ay, ¿por qué no vendes aparatos? Digo, porque yo quiero ser el mejor haciendo tapices. Sí. Digo, si me pongo a vender aparatos, que hay gente buenísima, pues cómpraselo. Yo te recomiendo a gente top o punteras, llama de Villena, joder, que son top. ¿Me entiendes? O sea, que creo que tienes que tener claro hacia dónde quieres ir. Eso es lo que te digo. Nosotros como empresa lo tenemos claro, no solo por mi parte, por parte de José Manuel, que es una persona que viene y su empresa pues ha hecho muchos negocios en otros ámbitos que nosotros queremos extrapolarlo y darle ese toque deportivo. Pues yo me alegro de que hayáis sido capaces de juntar ese tándem, que juntos estéis creando todo esto, que estéis ayudando al mundo de la gimnasia, que estéis cerca de los clubes, que ayudéis de alguna forma a las entrenadoras. Al final nos ayudamos a nosotros mismos. O sea, para mí es una parte importantísima de mi vida. Y nada, Miguel, muchas gracias por esta charla, por abrirnos las puertas un poquito de Tapi Gym, de lo que es, de lo que hacéis. Y estáis todos invitados a vernos, a visitarnos. Que vemos allí en competiciones y gracias, por supuesto, por este mini tapiz que ha quedado ideal y que para mí es muy especial. Pues me alegro, te vaya de lujo. También he visto tus inicios y creo que te está yendo bien y te irá mejor, porque tienes dos cosas, que una es, eres trabajadora, y luego saber de lo que hablas. Y eso, cuando eres trabajador y sabes de lo que hablas, te va a ir bien. Y eso lo extrapolamos a todo el mundo que hay, pero en lo tuyo, concretamente, porque lo he visto. Que los clubes sigan evolucionando y sobre todo que a vosotros os siga yendo muy bien y que sigáis acompañando este deporte. Darte las gracias y, como digo siempre, nos vemos en los tapices. Nos vemos en los tapices. Chao.